Bueno, vos querías redondear el concepto porque vos decías que hay que cambiar la forma en el relato, digamos, que el anclaje... Igual a mí hay una idea que vos decís, es una sociedad que se presenta como igualitaria, o mencionaste o algo así. Y de alguna manera está la idea de que la sociedad argentina es un crisol de razas que ha aceptado cantidad de nacionalidades o ha albergado a cantidad de culturas. Y eso es verificable en el tiempo. ¿Por qué podríamos volvernos un país racista, digamos? A ver, no, que ese proceso pero ayúdenme a entenderlo. No, a ver, es que ¿se entiende lo que sí, quise se decir? entiende perfectamente. Porque es como contradictoria. No, pero a ver, hay otra cuestión que tiene que ver también con los debates que han habido públicamente en estas semanas, que siempre se hace esta comparación. Bueno, pero la inmigración de estos últimos años, o la migración limítrofe, es distinta de la de nuestros abuelos, bisabuelos, etc. No, pero yo no dije en ese sentido. Ya lo sé, lo quería vincular con eso. ¿Por qué? A lo que voy es que aun cuando se habla de crisol de razas y que siempre ha sido un país bastante generoso en términos de recepción de migraciones de diferentes regiones, igual siempre ha sido un proceso complejo, y un proceso complejo de inserción social, de acceso a condiciones, a buenas condiciones de vida, e incluso que ha tenido rechazos o xenofobia, digo, los españoles, los italianos, los judíos, los polacos, digo, los coreanos, los chinos, los bolivianos, todas las corrientes, los laosianos, todas las corrientes migratorias, y eso está evidenciado en múltiples documentos, en la literatura, en la política, en los medios de comunicación, etcétera, desde el principio del siglo XX o antes. Volviendo al indoamericano, la huelga de inquilinos italianos en 1907 es un problema de vivienda en la ciudad de Buenos Aires y de condiciones de vida de los italianos que no encuentran trabajo como se les había prometido en sectores rurales, porque la tierra ya había sido distribuida en muy pocas manos, ¿sí? Entonces tienen que venir a trabajar en Buenos Aires. Tienen problemas habitacionales, lo que hay ahí es una respuesta en materia migratoria. El problema no es el problema de la vivienda, sino es el problema de los extranjeros que han venido y se aplican mecanismos de deportación de italianos y españoles. Vos decís que se repitió esa paradoja, digamos, de discutir el efecto y no la causa. Le preguntaba, vos también estuviste, porque ustedes tienen contacto además con representantes de las distintas comunidades. ¿Qué es lo que cuentan? Contabas fuera de cámara que estaban muy asustados. Me gustaría que cuentes eso. Igual Pablo tiene más data que yo al respecto. Lo que sí, las condiciones para estar asustados tienen que ver precisamente con una reacción social bastante brava, porque hubo un registro discursivo muy violento para con los migrantes, hubo una extranjerización muy fuerte del conflicto. No estamos hablando de política de vivienda y pasamos a hablar de políticas migratorias, lo cual se agravó aún más con la aparición de algunos autoproclamados representantes de comunidades que salieron a manifestar cierta solidaridad con algunos de esos discursos. Eso generó un plafón complicado, entre otras cosas porque el relato en la vida cotidiana empezó a registrar intervenciones de cualquier persona hablando de la cuestión migratoria como hablando de una cuestión indeseada, de sujetos que ¿por qué no se van? Lo que vos mismo registraste en los medios, titulares en algunos periódicos diciendo la tierra se negocia en guaraní, una forma muy violenta de atacar la legitimidad del reclamo y al sujeto del reclamo, extranjerizando a ese sujeto. Fue evidente también que sobre la necesidad se montaron los comerciantes de siempre. Eso seguramente debe haber acontecido. Yo no tengo pruebas al respecto, pero me parece que lo que se vio y algunos manejos que se veían, de dónde aparecían materiales que en otro momento no estaban y sin embargo aparecían camiones y los bajaban. Siempre uno sabe, y yo soy del Gran Buenos Aires y he vivido estos procesos, que aparecen de repente camiones y bajan cosas y hay alguno que se lleva algún rédito de eso. Sí, pero lo grave es ¿ayudó a esta discusión la no presencia digamos, de alguna manera se tuvieron que, y les voy a pedir que sean breves, si es compleja la pregunta, no sé si hacerla porque no sé si me va a dar el tiempo, porque quedaron confrontados los ocupantes con los que tenían también su derecho a defender el espacio verde, digamos, o su espacio de juegos. ¿No faltó la intermediación del Estado ahí? Al dejarse librado eso directamente una confrontación como se vio en aquellos días, o se vio estos días al Club Alvariño, creo que fue.
Bueno, lo que pasa es que de hecho al principio, el primer día hay una mesa o se abre un proceso de discusión política a partir del gobierno de la ciudad. Había anunciado la apertura de una mesa de discusión política con los sectores sociales, los grupos sociales que estaban planteando un reclamo de vivienda, y sin embargo al día siguiente lo que hay es una atribución de responsabilidad a la migración asociada con el narcotráfico, con la delincuencia y la ilegalidad, y ahí se empieza a tergiversar mucho la discusión y dificultó una continuidad en un diálogo político, porque lo que había ahí era un problema político de políticas públicas de vivienda, y finalmente terminamos discutiendo sobre los inmigrantes son responsables de las deficiencias de las políticas públicas. Gerardo, tu concepto y lo más breve porque solamente para agregar, un mes antes del conflicto, la coalición cívica presenta en la legislatura una denuncia sobre la subejecución de políticas de vivienda en la Ciudad de Buenos Aires que alcanza las 500.000 viviendas. Un mes antes, la coalición cívica. ¿Sí? O sea, no estoy diciendo ni el gobierno nacional ni en el medio de la coyuntura. Digo, la ausencia de esa discusión... Pero no es un problema solo de no, está bien, si no hay ocupaciones en Quilmes, en Loma de Zamora, yo vivo en la... Claro, pero la coalición cívica en la legislatura se tiene que hacer cargo de su papel en la Ciudad de Buenos Aires. Y el conflicto, digamos, y la intervención del jefe de gobierno de la ciudad, ¿sí?, que no es una intervención igual a la de un vecino, porque estamos hablando de la principal responsabilidad política, se concentra en la Ciudad de Buenos Aires. Es cierto que este conflicto trasciende Buenos Aires, no, es más que evidente eso. Los tengo que despedir, nos apretó el tiempo, les pido mil disculpas porque me parece que vamos a tener que volver sobre el tema. Ustedes estarán en el próximo bloque la licenciada Fina del delegado de Gordillo, que nos va a plantar su radiografía a la sociedad argentina, le pese a quien le pese. Acompáñanos.